Somos nombres, colores, somos estudiantes, amigos, compañeros, somos nuestra moda, nuestra música, somos ideales, somos parte de la historia, somos Argentina, somos independencia. ¿Josefina? Cámara. Me gusta más Nayara. Ailen. Leyland. Ailen. No, Oriana. Macarena. Josefina. Ya te dije. Ah, bueno. Eso va. Micaela. Lorena. Cristina. Anaí. Nuestro nombre, una palabra que nos identifica. Puede representar un nombre familiar, una promesa o el nombre de un cantante o jugador de fútbol favorito. Un nombre de algún antepasado, de antiguos amores, de personajes históricos o novelescos. Cada uno de nosotros tenemos un nombre propio que revela a través de su historia elementos familiares, culturales y personales que nos va marcando a lo largo de la vida. ¿Qué es lo primero que respondemos ante la pregunta ¿quién eres? Sin duda nuestro nombre. ¿Por qué responder con el nombre a esta pregunta que no lo pide directamente y que pudiera recibir muchas respuestas? Es que el nombre que se nos asigna cuando nacemos y que nos acompaña a lo largo de la vida constituye nuestra identidad. Con las escuelas ocurre lo mismo. Tienen un nombre que las representa, que las identifica dentro de su comunidad, aunque muchas veces desconocemos su significado. Nuestra escuela secundaria ha recibido varios nombres desde sus inicios. Al principio su nombre fue Escuela número 109 Juan José Millán. Hoy en día ese nombre lo conserva la escuela de nivel primario. En el año 2008, el nombre de nuestra escuela cambia y pasamos a llamarnos Escuela Provincial de Nivel Medio número 184 Juan José Millán. Más adelante, ya en el año 2010, las escuelas secundarias cambian su nombre. Y ahí tuvimos que elegir cuál sería el nuestro. ¿Cuál sería el nombre de nuestra escuela ahora? ¿Cómo se llamaría? ¿Sería el nombre de algún prócer? ¿Algún personaje histórico importante para nuestra ciudad? ¿Cuál sería nuestra identidad? El nombre místico de Congreso de Oriente, Escuela Secundaria número 16, surge como consecuencia de había que elegir el nombre de la escuela. Es decir, nos habíamos llamado Escuela Juan José Millán, Escuela Secundaria Solo, Escuela Intermedia, había muchos nombres. En esta vorágine de nombres se crea la Escuela 16 y hay que colocarle un nombre. Y para distinguirla de la Juan José Millán, que si bien es cierto el espacio físico siempre perteneció a la Millán, ahora después se creó otro edificio, con Néstor y un grupo de personas pensamos en un nombre distinto a lo personal, que no tenga que ver con ningún personaje histórico. Porque encima algunos personajes históricos como Urquiza, como Ramírez, ya hay muchas escuelas, muchos lugares que hacen referencia a ellos. Entonces pensamos también en otros personajes, pero por ejemplo Alberdi y San Martín no tienen que ver con nuestra zona. Por eso pensamos en Congreso de Oriente. Y justamente cuando pensamos había una onda donde se iban a cumplir los 200 años, en el 2015, y que justamente aprovechamos ese momento para hacer valer esa fecha fundamental, que inclusive desde la parte política se le dio mucha importancia, a tal punto que se considera como la antesala de la independencia. Me gustó Congreso Oriente, insisto, porque es lugareño, es nuestro, es de Concepción, porque no había ninguna escuela que tenía. Algunas anécdotas, mucha gente no sabía por qué era Oriente. Todos pensaban Oriente, pensaban de la China, de la India. Y Oriente es porque está al oriente del río Paraná, por eso Artigas puso Oriente. El nombre es un poquito largo, pero enseguida, cuando nos bautizamos con ese propio nombre, creo que la ciudad misma nos fue dando un espacio
Y hoy nos sentimos orgullosos de pertenecer a esa escuela, a esta escuela secundaria número 16, Congreso de Oriente. Entonces se realizó una votación en el año 2010 y el nombre elegido fue Congreso de Oriente. No es un prócer, tampoco un personaje histórico. ¿Qué ocurrió en ese congreso? ¿Qué importancia tiene el Congreso de Oriente para nuestra ciudad, Concepción del Uruguay, y para nosotros como argentinos? Aquí comienza nuestra investigación. Desaparecido físicamente Mariano Moreno, el hombre que va a ser el continuador de las ideas y la política que había diseñado Mariano Moreno en el famoso programa de operaciones, va a ser José Gervasio Ortiz. Había nacido el 19 de junio del año 1764 y por supuesto había sido un hombre que se había formado desde el punto de vista intelectual con los franciscanos de Montevideo. Él vivía muy cerca del convento, ahí aprende las primeras letras y a partir de ahí también se nutre permanentemente no solamente de los consejos que los sacerdotes le dan en sus primeros momentos, sino también siempre se rodeó de gente muy culta, ¿no? Que posibilitaba que Artigas no solamente tuviera decisión propia, sino que siempre estuviera rodeado de un grupo de asesores muy importante. Bien, acá llegamos al 29 de junio de 1815, ¿no? El tema central que nos convoca ahora. Bueno, acá ustedes saben que existieron diferentes diputados que van a venir en representación de la Banda Oriental, de Corrientes, de Misiones Santa Fe, Córdoba y por supuesto la provincia anfitriona que era Entre Ríos. ¿Qué es lo que toma como resolución el Congreso por aquel momento? Va a proclamar la independencia, no solamente de España, sino también de toda potencia extranjera, entendiendo que uno de los principales enemigos que tenía en aquel momento Artigas eran los portugueses, ¿no? Ante el avance que se generaba desde los territorios que hoy conocemos como brasileños hacia el sur. Por el otro lado, por supuesto, se va a identificar con una bandera que tenía los mismos colores, algunos incluso dicen con una tonalidad más oscura, de lo que era la bandera de Belgrano, por cual se le adosaba una diagonal roja que justamente representaba la gran diferencia con la bandera que había aprobado la Asamblea del año 1813, que era la característica de un gobierno republicano representativo y federal de esa diagonal o franja roja. Bueno, el Congreso, que por supuesto todos sabemos que el Congreso no se encontraron en la Salta, ¿no? Esta cuestión que hoy charlamos y que ustedes representaron, y que es importante sostenerlo, pero sobre todo las cosas decir que hay documentación posterior entre las cartas que se escribían en aquel entonces que puede llegar a demostrar que el Congreso existió, y que por sobre todas las cosas no fue un Congreso con una idea separatista, ¿no? Que también es importante analizarlo, porque a veces se cuestiona mucho lo que tiene que ver con este Congreso que siempre se pensó que iba a ser un festejo nacional, podríamos llegar a decir, y que incluso hubo un decreto firmado por la propia presidenta que después, con el paso del tiempo, fue perdiendo peso ante los cuestionamientos de la Academia Nacional de la Historia y de algunos muy importantes historiadores que cuestionaron justamente la falta de las actas como epicentro central para seguir menospreciando este Congreso de Oriente. Es el famoso mapita que por ahí lo puede llevar a visitar. En aquel momento, por supuesto, en el contexto geopolítico, digamos, del Congreso, íbamos a tener que virtualmente el territorio no era el territorio que hoy conocemos, ¿no? Estaban los territorios ocupados en una franja muy importante, tanto al sur como al norte, por los pueblos originarios, por los pueblos aborígenes. Que algunos de los pueblos originarios y aborígenes también van a adherir a este Congreso de Oriente, porque cuando hablamos de las misiones, mayoritariamente estaban compuestos tanto
Misiones como Corrientes van a enviar como representantes a caciques y por sobre todas las cosas pertenecientes a los guaraníes, ¿no? Esta cuestión que ustedes representaron también en el sociodrama. Esta cuestión hace que las provincias, en aquel momento, más que unidad, estábamos hablando de las provincias desunidas de Río de la Plata, y que teníamos por un lado la idea republicana representativa del federal y por otro lado la idea republicana, pero con un gobierno central encarnado de Buenos Aires y que también adherían el resto de los territorios, ¿no? Bueno, todos conocemos que Buenos Aires no va a aceptar primero esta comisión que va a ir a parlamentar con la idea de conformar esta unidad territorial bajo un sistema federal. Y por supuesto, cuando convoca Buenos Aires el Congreso de Tucumán, porque también había una urgencia, ¿no? ¿Cuál es la urgencia que había a nivel internacional? ¿Qué es lo que había pasado en España? ¿Qué es lo que había pasado con Napoleón? Exacto, ¿no? Y Fernando VII estaba rearmando todo para volver a recuperar, y de hecho van a recuperar la mayor parte de los territorios que se habían pretendido emancipar en América. El único bastión que quedó en América fue las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Y sobre todo lo que llamaban ellos la Revolución de Buenos Aires. Entonces, en esa cuestión era imperioso por parte de Buenos Aires declarar la independencia de España y unificar criterios para enfrentar la llegada del ejército español. Entonces, como todos ustedes saben, ni Entre Ríos, ni Corrientes, ni Santa Fe, ni la Banda Oriental van a participar en el Congreso de Tucumán. Solo una provincia de las que participó en el Congreso de Oriente va a participar en la de Tucumán. ¿Cuál fue la provincia? Va a ser Córdoba, ¿no? Que participan los dos congresos. Y acá hay un documento realmente muy importante, seguramente también ustedes lo conocen, que tiene que ver con una carta, ¿no? José Artigas, el 24 de julio de 1816, se comunica con el director supremo, que en aquel momento era Martín de Porredor. Dice: a más de un año que la Banda Oriental, en orgulloso estandarte tricolor y juró su independencia absoluta y respectiva, lo hará vuestra excelencia presenta sobre el Congreso para su superior conocimiento. Y acá queda claro entonces que había existido un Congreso que se había reunido un año anterior y que ese Congreso, queda evidente también que es el Congreso de Oriente, y que había declarado ya la independencia que ellos pretendían en aquel momento discutir, ¿no? Cuando hablamos del Congreso de Oriente no podemos no nombrar a una persona como es José Gervasio Artigas. Era un hombre, primero un criollo, segundo fue un hombre que comenzó a luchar, en principio bajo la bandera, digamos, de la corona española, y posteriormente es uno de los que se subleva y se integra a lo que eran las ideas del gobierno patrio. Y por el otro lado, es el hombre que van a arbolar las banderas fundamentalmente del federalismo, de la república representativa y federal de nuestro territorio. Pero no solo el nombre crea identidad, orgullo, pertenencia, sino también los colores. Los sentidos se estimulan gracias a los colores y las personas crean asociaciones. Ahí, justamente, radica la importancia de elegir las tonalidades adecuadas para un logo. Deben ser colores que reflejen la identidad de la escuela. Hola, mi nombre es Gabriela Pascal, soy profesora de Artes Visuales de la Escuela Secundaria número 16. En el marco del Bicentenario del Congreso de Oriente, desde el espacio de Artes Visuales, hemos convocado a todos los alumnos de la escuela en un proyecto interno con el propósito de crear el liso logotipo para nuestra escuela. La propuesta se enmarcó en un concurso interno, la cual involucró a varios profesores que dieron cada uno su explicación desde el punto de vista pedagógico, desde su asignatura. Mostré a los alumnos, como a modo de ejemplo, un escudo que había utilizado Artigas en aquel entonces y les describimos todos los elementos que estaban dentro del mismo. En su parte superior, en vez de un sol, lleva una corona de plumas, representando a los aborígenes.
También podemos encontrar y observar a ambos lados del escudo lanzas charrúas. Podemos encontrar también un tambor en la parte inferior del escudo y del otro lado vamos a encontrar cañones. También tiene a ambos lados la bandera artiguista y en la parte inferior del escudo, en uno de los lados lleva una rama de laurel y en el otro una rama de pitanga indígena, que es una planta aborigen. También, si observamos, a uno de los costados lleva la mitad de un arco de flecha. Ahora, si observamos el escudo ganador, los alumnos de quinto año colocaron en su parte superior el sol incaico. En uno de los laterales, el alumno utilizó la bandera de Entre Ríos, que es la bandera artiguista. En el otro costado, la bandera argentina. Las lanzas charrúas las conservaron. En el medio queda plasmado las provincias que participaron en el Congreso de Oriente y la pluma simbolizando al estudiante. En la parte superior del escudo colocaron el nombre de la escuela, Escuela Secundaria número 16, Congreso de Oriente. Y en la parte inferior colocaron la misma frase que Artiga había utilizado en su escudo, que dice: con libertad, ni ofendo ni temo. El Congreso de Oriente, reunido un 29 de junio de 1815 en la ciudad de Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, en ese entonces Arroyo de la China, constituyó un acontecimiento de gran importancia histórica, siendo considerado como la primera declaración de independencia del Río de la Plata. Fue en dicho congreso convocado por Artigas donde por primera vez se proclamó la independencia de nuestra patria, independencia de España de todo poder extranjero y que seríamos independientes según el sistema republicano y federal, por lo cual concluimos que el Congreso de Oriente es el comienzo de nuestra independencia. El nombre no debería ser lo más importante de una institución educativa. Se debería resaltar sus logros, sus enseñanzas, sus docentes, sus proyectos, pero todo cambia. Cambian los alumnos, cambian los docentes, cambia el establecimiento, pero el nombre queda, el nombre te identifica. Cuando lo escuchas, hace que tu corazón lata fuerte por los recuerdos, por lo vivido. Por eso es un orgullo descubrir que el nombre de nuestra escuela está asociado con la independencia. Cuando hablamos de independencia, hablamos de libertad, especialmente la de un Estado que no es tributario ni depende de otro. Ser libre es asumir el riesgo de equivocarse y aceptar con humildad el error. Ser libre es superar la moda, los tabúes, los prejuicios y animarse a vencer los condicionamientos. Ser libre es conocerse a uno mismo, tomar conciencia de aquello que se puede dar y luchar por hacerlo realidad. Ser libre es aceptarse como uno es, teniendo la valentía de cambiar aquello que se puede mejorar. Ser libre es asumir la responsabilidad de los propios pensamientos, palabras y actos. Ser libre es ser auténtico, coherente y fiel a lo que uno debe ser. Ser libre es mirar a todos con ojos de hermanos, sintiéndonos iguales, fraternos y unidos. Ser libre es tener ideales, soñar con metas altas, es animarse a cambiar y dar la vida en el cambio. Ser libre es enfrentar los desafíos de la vida como peldaño de una escalera, la escalera de la superación y la madurez. ¿Podríamos haber elegido un mejor nombre como identidad de nuestra escuela? Por supuesto que no. Congreso de Oriente, independencia, libertad, nuestra escuela.